En cuanto a su autor, la tradición cristiana, incluso la judía, la hebrea también, siempre han sostenido que el libro de Génesis, o la autoría del libro de Génesis, se le atribuye ¿a quién? A Moisés. A Moisés se le atribuye no solamente el libro de Génesis, sino lo que se conoce también como el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esto también no solo se concluye por lo que la Iglesia siempre ha creído en cuanto a la autoría de este libro, sino también se puede deducir de las mismas Escrituras. Quiero que vayamos a un pasaje, por favor ustedes me acompañan, Lucas 24, 27. Lucas capítulo 24, verso 27. Allí el contexto es cuando el Señor está caminando con los discípulos a Emaús, ¿recuerdan? Lucas 24, 27. Nos dice allí el Señor hablándole a estos 2 discípulos y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Este pasaje es importante porque vemos cómo el mismo Señor Jesucristo, ¿por dónde comienzan las Escrituras? Por Moisés. Allí se refiere a la ley, pero también se está refiriendo a estos primeros 5 libros de la Biblia. De modo que acá tenemos un sustento bíblico de cómo las Escrituras, los primeros libros, se le atribuyen a Moisés. Y cómo a partir de él en adelante, todos anunciaron al Cristo Jesús. Ahora, hermanos, vamos a ver algo importante, la importancia del libro de Génesis. ¿Creen ustedes que el libro de Génesis es importante y fundamental? Por supuesto que sí, hermanos, y vamos a ver algunas de las razones. Por ejemplo, sin Génesis, la revelación estaría incompleta, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis tenemos toda la revelación de la Escritura, lo que conocemos como la revelación especial del Señor. Ahora veamos algunas características de por qué Génesis es importante y valioso. Primero, el libro de Génesis es la base de las Escrituras, hermanos. No solamente es el primer libro de la Biblia, sino que es la base en la cual descansa y se sostiene toda la revelación especial de Dios. Y eso va a ser importante al final por algo que voy a mencionar. Pero por ahora meditemos en esto. Génesis, en el libro de Génesis descansa y se sostiene toda la Escritura, toda la revelación especial de Dios. Por supuesto, este libro, hermanos, también es inspirado por Dios. Acá recordamos el pasaje de Timoteo. Toda la Escritura es que inspirada por Dios. Esto incluye el libro de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, preservado de todo error, inerrante. Y por supuesto, conforme al pasaje de Timoteo, en Génesis podemos ser corregidos, enseñados, exhortados, instruidos en justicia, nos puede preparar para toda buena obra. Es decir, lo que recalco acá es que Génesis es inspirado por el Espíritu Santo. Tercero, consideremos esto: si se ataca, hermanos y amigos, el libro de Génesis, estamos minando todas las Escrituras. Es decir, si dudamos del libro de Génesis, dudamos de la Escritura misma. Por eso les decía ahorita hace un momento que en Génesis descansa la revelación del Señor, toda la Escritura. Y si dudamos del libro de Génesis, ya estamos minando toda la totalidad de la palabra de Dios. Es decir, si dudamos de Génesis, ya no tenemos base para creer en todo lo que la Biblia nos enseña. Ahora, el libro de Génesis también es importante por lo siguiente: tanto en los idiomas originales, el griego y el hebreo, esta palabra Génesis, ¿qué significa? El principio, o los orígenes, o el inicio de las cosas. Este libro es importante, hermanos, porque en él vemos contenido, por ejemplo, el origen de la creación del mundo, que es lo que vamos a ver en esta mañana.
del mundo físico y material. Aquí vemos el origen nuestro, el origen del ser humano, el origen del pecado, el origen de la muerte, el origen del día del Señor, lo vemos en Génesis, el origen del nacimiento del pueblo de Israel, el inicio del plan redentor. Así de importante es el libro de Génesis, hermanos. Acá comienza, se nos revela esa revelación progresiva. Ahora sí, hermanos, vayamos teniendo esto en mente, la importancia del libro de Génesis, vamos a extraer las enseñanzas principales de este capítulo 1, del primer capítulo de la Escritura. Concentrémonos en el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá, hermanos, por lo menos podemos extraer 3 enseñanzas importantes de este versículo 1. Quizás hayan más, pero quiero traer en mente estas reflexiones en cuanto al versículo 1. Lo primero es que nuestro Dios es un Dios eterno. Ustedes, hermanos, lo han visto con el pastor Noel en los atributos de Dios, la eternidad de Dios. Fíjense que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestro Dios, el Dios que creó todo, es eterno. Él existía antes de la creación física. De hecho, Él no tiene un inicio, Él no tiene un principio. Nunca hubo un momento donde Dios no fuese, nunca hubo un momento donde Dios no existiese. Eso por un lado. También, hermanos, algo importante. Fíjense que la Escritura y Dios, su intención no es tratar de demostrar su existencia. El libro de Génesis ni la Escritura tiene como propósito demostrar por medio de señales o de evidencias científicas o de lo que sea, demostrar la existencia de Dios. Esa no es la intención ni el propósito del Señor. Por eso el verso 1 comienza con una afirmación. El primer versículo de la Biblia es una afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que quiero comunicar es que la Escritura da por sentado a nuestro Dios y su existencia. Ahora, hermanos, nosotros como iglesias bautistas, confesionales, creemos en algo importante en cuanto a este versículo 1. Es lo que se llama, o lo que le han llamado, la creación ex nihilo. ¿Qué quiere decir esta palabra ex nihilo? Significa de la nada. Es decir, que Dios creó las cosas de la nada. Es decir, no existió nada previo. ¿Sí me hago entender? Dios creó la materia y las cosas visibles de la nada, es nihilo. Nosotros, por ejemplo, los humanos, fabricamos e inventamos cosas, ¿verdad? Pero nosotros, todo lo que hacemos, lo que fabricamos, lo que el hombre crea, por así decirlo, lo toma de materia prima, de cosas que ya existen, y a partir de ello fabrica. Pero nuestro Dios, hermano, creó todas las cosas de la nada, y eso es una doctrina y una verdad muy importante, y lo vamos a ver luego por qué. Pero por ahora, hermanos, alegrémonos y adoremos al Señor, porque es hermoso que el Dios que es Espíritu, el Dios Padre que es Espíritu e invisible, haya creado cosas visibles y tangibles. Eso es algo hermoso. Un Dios que es Espíritu creó de la nada cosas visibles y tangibles que podemos ver y tocar. Versículo 2. Aquí nos dice que luego que Dios empieza a crear los cielos y la tierra, todo se encontraba vacío y desordenado. Después de Dios crear la masa de la tierra, pensemos por un momento, Dios esto lo hace de manera intencional. Por supuesto que el Señor hubiese podido crear todo como tal como lo conocemos, de una manera instantánea y en un segundo.
pero el Señor lo fue haciendo como progresivamente y de una manera ordenada, de una manera armoniosa también. Él le plació hacerlo por partes, le plació hacerlo en orden. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El orden, acá no me voy a detener de los días. Entonces, del versículo 3 al 5, no vamos a dar lectura porque ya lo hicimos, pero acá vemos que Dios creó ¿qué? La luz. Eso es lo primero que el Señor crea. Recordemos, el versículo 2 nos dice que había tinieblas sobre la faz de la tierra y Dios crea la luz. Incluso, hermanos, este versículo de y dijo Dios, hágase la luz, es el que Pablo en el Nuevo Testamento, en Corintios, recuerda cuando él asocia eso con el nuevo nacimiento. Cuando él dice, el Dios que hizo alumbrar en vuestros corazones a Cristo Jesús, es el mismo Dios que en el principio dijo, hágase la luz. Él en este primer día separa las tinieblas, crea la luz, las separa la una de la otra y les pone nombre. A una la llama día y a la oscuridad la llama noche. Segundo día, versos 6 al 8. Del 6 al 8 nos dice el texto que Dios crea ¿qué? La expansión sobre los cielos y sobre las aguas. Hace una separación entre las aguas que están debajo de la tierra y las aguas que están arriba. Y a eso le llama cielos. Eso lo vemos en el verso 6 al 8. El día número 3, versículo 9 al 13. Verso 9 al 13. Allí el Señor Dios reúne y junta todas las aguas. Las reúne todas y cuando se reúnen queda ¿qué? Lo seco. A lo seco lo llama como tierra. Y a la reunión de esas aguas las llama mares o océanos. Allí en ese día también, como leímos, Dios crea y ordena todos los árboles que de la tierra brote, toda clase de semillas, según su género, según su especie, toda clase de árboles que produzcan distintos tipos de fruto, para servir también de alimento a su creación. Vamos al día número 4, verso 14 al 19. ¿Qué creó Dios en el día 4? Hermanos, esto es importante, que lo meditemos y que incluso lo memoricemos. A veces olvidamos lo que Dios creó en cada día. Eso debería ser incluso parte de nuestro catecismo, de memorizar y meditar estas verdades, estas obras, porque acá estamos viendo no solo doctrinas, sino obras de Dios, sus obras, en este caso la creación. ¿Qué crea Dios en el cuarto día? Las lumbreras y todos los cuerpos celestes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alumbrar la tierra. También allí empieza a separar el día de la noche. Fíjense que el verso 14 nos da más propósitos de las lumbreras. Nos dice para que nos sirvan por señales para las estaciones, para días y años. Es por medio de los cuerpos celestes que también podemos medir el tiempo, nuestros calendarios, y Dios lo creó así, hermanos, el tiempo. También acá habla de la lumbrera mayor, que sabemos que es que el sol para alumbrar el día, la lumbrera menor para alumbrar la noche, refiriéndose a la luna, y también crea todo el ejército del cielo, es decir, todas las estrellas del universo. Quinto día, versículo 20 al 23, hermanos, allí el Señor empieza a crear los seres que respiran, vivientes, los animales. Habla particularmente de los animales acuáticos, los de agua, los aéreos, todos los seres vivos que se mueven, que respiran en la tierra. Fíjense el versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos
y todo ser viviente que se mueve. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención. Vayamos al Salmo 104, 25. Un momento, hermanos. Salmo 104, versículo 25. Dice allí la escritura: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Es un hermoso texto, hermanos, cuando pensamos, por ejemplo, en los mares, en el océano, y dice allí se mueven seres innumerables. En nuestro pasaje en Génesis dice que Él creó los grandes monstruos marinos y también los animales diminutos en las profundidades del mar, seres pequeños y seres grandes. También crea todas las aves que vuelan sobre la tierra, hermanos, y les dice y les ordena que se multipliquen y que llenen tanto los mares como los cielos. Vamos al día sexto de la creación. El día sexto de la creación, lo cual lo encontramos en los versículos 24 al 31. Día sexto. Allí el Señor crea los animales terrestres, crea toda clase de especies, de animales terrestres, bestias, las reptiles que se mueven sobre la tierra. Allí particularmente nombra la serpiente, pero en general toda clase de animales. Pero hermanos, ¿qué también creó Dios el sexto día? Creó Dios al ser humano, al hombre y a la mujer, en los versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Así dimos un breve recorrido sobre lo que Dios hizo durante estos 6 días. El séptimo, por supuesto, ya hace parte de otro capítulo, pero sabemos que ese día el Señor, ¿qué hizo? Descansó de todas sus obras y santificó aquel día. Por eso es que nosotros también creemos que el día del Señor se remonta a la creación misma. Ahora, hermanos, hay algo que deseo recalcar acá. Si ustedes y yo leemos con detenimiento, en el transcurso del capítulo hay ciertas palabras que se repiten varias veces, se repiten una y otra vez. Y quiero hacer un breve comentario de cada una de esas palabras que se repiten, porque es importante, hermanos. Cuando la escritura repite de manera consecutiva o recalca una idea, es porque allí hay algo que debe quedar impreso en nuestras mentes y en nuestros corazones. Una de esas palabras que se repiten en el relato de la creación es: y dijo Dios. En cada uno de los días vemos: y dijo Dios. ¿Qué tenemos acá? Que cada una de las cosas creadas, Dios las creó por medio de un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento? Su palabra. Y dijo Dios. Todas las cosas creadas llegaron a existir por su palabra. Dios crea y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Eso está en Hebreos 11:3. Si lo quieren leer conmigo, o lo anotan y luego lo leen. Hebreos 11:3. Tenemos un ejemplo de esta verdad. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero allí el autor de Hebreos resalta lo que quiero comunicar. El universo fue constituido por medio de la palabra de Dios. Y dijo Dios. Todo fue creado por su palabra, por su orden, por su mandato. Ahora, otra frase que se repite, otra palabra que se repite: e hizo Dios y fue así.
Fíjense que hay un orden consecutivo en lo que estamos viendo. Primero vimos y dijo Dios. Ahora estamos viendo e hizo Dios y fue así. Y fue así. Dios ordenó, hermanos, todo lo que creó con su palabra y Él mismo lo hizo. Se hizo tal cual como Él lo ordenó y lo pensó por su poder. Es decir, acá cuando estamos hablando de que hizo Dios y fue así, estamos ya hablando de otro atributo del Señor. ¿Cuál es? Su omnipotencia. Que Dios es un Dios omnipotente, un Dios que es todopoderoso. Pues ¿quién como Él, hermanos? Y amigos, ¿quién puede hacer lo que el Señor ha hecho? En este caso, en el relato de la creación, estamos en Génesis capítulo 1. De modo que estamos viendo aquellas palabras que en el capítulo 1 de Génesis se están repitiendo de manera constante, de manera repetitiva. Vimos y dijo Dios, el instrumento es su palabra. Vimos que Dios y fue así, vemos su omnipotencia. Pero hay otra frase que se repite en cada uno de los días de la creación. Y sé que ustedes también lo han visto y lo han percibido. Vio Dios que era, ¿qué? Bueno. Vio Dios que era bueno. Una y otra vez se nos dice estas palabras. Paso a paso, en cada uno de los 6 días de la creación, y vio Dios que era bueno. Es como si Dios estuviera dando su visto, su aprobación de lo que ha hecho. Afirma que todo es bueno. Desde el primer día que crea la luz hasta el 6.º día que crea al ser humano. Y fíjense que incluso en el último versículo 31, Génesis 1, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, como un recuento de todo lo que hizo, y dice, y he aquí era bueno en gran manera. Acá, hermanos, hay una enseñanza que creo que es muy importante. Hay quienes afirman que solamente las cosas espirituales son buenas y que todo lo material o físico es por naturaleza malo. No es así a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo? Que el Dios que es espíritu e invisible creó cosas visibles y tangibles, y que el mismo Dios está diciendo, y he aquí, es bueno en gran manera. De modo, hermanos, que la afirmación que dije ahorita está muy alejada de la palabra de Dios. Debemos apartarnos de un misticismo antibíblico que ve en las cosas materiales como si fueran malas. Guardémonos de llamar malo lo que Dios ya ha llamado bueno. Eso es lo triste del hombre y de su pecado, que altera las cosas. A lo que es malo lo llama bueno, y al revés también. Eso es muy importante, hermanos. Vamos a ver otra afirmación que se repite. Y fue la tarde y la mañana. También lo vimos a lo largo de todo el Génesis capítulo 1. Y fue la tarde y la mañana, el día tal. Acá hay algo también importante, hermanos, que nosotros como iglesias también, bautistas y confesionales, afirmamos algo que creo yo es vital. Nosotros afirmamos y creemos en la literalidad de los días de la creación. En la literalidad de los días de la creación. Es decir, acá nosotros creemos que el Señor está hablando de días reales, en días de 24 horas. Ya vimos que el Señor ha organizado un tiempo, ya hay lumbreras que sirven para medir el tiempo y las estaciones y los años, y creemos que acá habla de días literales. No creemos que hayan pasado cientos o miles de años entre un día y el otro. El hecho de que la misma frase nos mencione y fue la tarde y la mañana está haciendo una clara referencia a un tiempo que ya está determinado, un tiempo determinado. Y al final
vamos a aclarar un poco mejor esto. Ahora, vayamos un momento al versículo 26 y 27 de Génesis 1. Porque acá, hermanos, en el relato de la creación, y amigos, vemos al Dios Trino en la creación. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, amigos y hermanos, acá tenemos en Génesis la hermosa doctrina de la Trinidad, desde el primer libro de la Biblia. Que Dios es uno y que Dios es trino. Vemos acá con claridad como cuando Él crea al ser humano, dice en plural: hagamos al hombre. Dice a nuestra, también se refiere a algo plural, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y acá, por supuesto, Él no está haciendo referencia ni a seres angelicales ni a ángeles. Él se está refiriendo a sí mismo en su esencia. Dios es uno y Dios es trino. Y acá vemos claramente, y en la Escritura vemos cómo cada persona de la Trinidad participó en la obra de la creación. Cada una de las personas del ser divino estuvo involucrada en la creación del mundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, en el mismo versículo 26 y 27, también vemos cómo Dios crea al ser humano, ¿cómo? A su imagen y semejanza. Acá tenemos que el ser humano es portador de la imagen de Dios. El ser humano, hermanos, como lo presenta el capítulo 1 de Génesis, es la corona de la creación de Dios. El ser humano, hombre y mujer, fue creado diferente a todas las demás cosas de la creación, muy por encima de los animales. Y esto es también muy aplicativo para el contexto en el cual hoy vivimos, donde lamentablemente a los animales se les humaniza y el ser humano es degradado al nivel de las bestias. Pero hermanos amigos, quiero recalcar esto: el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Que nadie más en la creación fue hecho así. Ustedes, hermanos, con el pastor Noel, tengo entendido que también han visto que los atributos de Dios, que Él ha querido comunicar ciertos atributos al ser humano, y hay otros que no son comunicables. Por ejemplo, ¿cuáles no son comunicables? ¿Que Dios es omnipotente? ¿El hombre es omnipotente? No. ¿Dios es omnisciente? ¿El hombre es omnisciente? No. ¿Dios es omnipresente? ¿El hombre es omnipresente? No. Hay atributos propios del ser divino que no le fue comunicado al hombre. Pero hay ciertos atributos suyos que el Señor sí quiso comunicar al ser humano. Como por ejemplo, que el ser humano sea un ser moral, que tenga una conciencia, que tenga una razón, que el ser humano haya sido creado con almas eternas, y que incluso después de la caída del hombre, esta imagen y semejanza fue grandemente afectada. Aún así, todo hombre y toda mujer sigue teniendo destellos de esa imagen y semejanza del Señor. Por eso es que, hermanos, amigos, el ser humano, en ese sentido, viéndolo desde que es creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad propia que Dios le quiso dar al ser humano solamente, en comparación con el resto de la creación. Analicemos brevemente también lo que dice en el versículo 27, la última parte: varón y hembra los creó. Acá tenemos también, hermanos, la creación tanto del hombre. En Génesis tenemos la creación del hombre y de la mujer, ambos creados a imagen y semejanza de Dios, ambos, hombre y mujer, igual de valiosos ante el Señor, pero creados distintos
por diseño. Varón y hembra los creó. El varón tiene características propias en su cuerpo y en su personalidad que la mujer no tiene. La mujer tiene características propias en su cuerpo y en su personalidad que el hombre no tiene. El hombre es hombre y la mujer es mujer por diseño divino. Acá, por ejemplo, también podemos ver la institución del matrimonio en la creación desde Génesis 1. Ahora, vayamos a los versículos 28, un momento. Y bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá tenemos los que también algunos han llamado el mandato cultural. El mandato cultural. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios ordena, primero le ordena al ser humano multiplicarse sobre la tierra, ¿sí? Como Dios también instituye y bendice que las personas puedan tener descendencia en el contexto de un matrimonio. Pero en cuanto al mandato cultural, les dice: sojuzgad la tierra y enseñoréense sobre todas las cosas creadas. El hombre es como un administrador de Dios en el sentido de la creación. El hombre tiene el mandato por el Señor de administrar las cosas creadas, de enseñorearse sobre ellas, de una manera, por supuesto, justa, piadosa, pero debe sentirse y verse que el hombre se enseñorea sobre la creación, porque ese es el orden y el mandato que el Señor Dios nos dio. Y fíjense, hermanos, cómo estas verdades elementales de la Escritura hoy, de alguna u otra manera, son constantemente atacadas y minadas. Vamos a decir algo, una observación a tener en cuenta antes de pasar a las aplicaciones finales. Y esto es lo que les decía al inicio, que creo que es muy importante, hermanos. Y no quería terminar la enseñanza sin mencionar esto. Como creyentes y como iglesias, hermanos, con la Escritura, nosotros creemos y afirmamos en la literalidad y en la historicidad del libro de Génesis. Creemos en la literalidad e historicidad del libro de Génesis. ¿Por qué menciono esto? En los últimos años, hermanos, el libro de Génesis ha sido grandemente atacado. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis se ve como un cuento para niños, para niñas, se hace ver como mitos, se hace ver como leyendas, pero no como un relato literal e histórico. Y menciono esto porque esto ha tenido una raíz. Han habido dos pensamientos errados que han llevado a esa forma de ver o a esas conclusiones. Lo uno es el error de creer que todo es relativo. Es decir, trayéndolo a la escritura y a la interpretación de la Biblia, ¿sí? No podemos verlo como que si usted lo quiere ver de un modo literal, allá usted. Yo lo voy a ver de un modo alegórico y simbólico. Eso no existe, hermanos. El apóstol Pedro nos dice que ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada, que nadie puede decir simplemente que cada quien lo interprete como quiere cada pasaje. La Biblia tiene solo una interpretación. ¿Y cómo podemos saber cuál es la interpretación correcta? Hay un principio. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso es muy importante, hermanos. De modo que nosotros no podemos alegorizar algo cuando lo natural que estamos leyendo es literal. Eso, lo relativo es uno, pero también hay otra razón
de esto, y es cuando las personas se niegan el relato literal de Génesis porque estamos cegados a causa de una visión cientista y científica de las cosas. ¿A qué hago referencia? Es decir, se afirma que como yo no puedo entender en mi mente cómo Dios hizo algo, o cómo por ejemplo Dios crea del polvo a Adán, o cómo saca a la mujer de la costilla, como yo no puedo entender eso en mi mente, entonces se razona, eso no puede ser literal, eso debe ser algo alegórico, un simbolismo y algo así. Pero hermanos, esto es un grave error, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por la vista, la fe no viene por la vista. Así el hombre pudiera comprobar en su mente de una manera visible lo que dice Génesis 1, aún así sus corazones se resistirían a creer, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. De modo, hermanos, que aunque nosotros no entendamos ciertas cosas en nuestras mentes finitas, eso no nos da razón para especular en las Escrituras. No podemos caer en el terreno de la especulación y la imaginación de los hombres, de los seres humanos. Y también no me refiero acá a que nosotros no nos preguntemos cosas, no me refiero acá a que nosotros tengamos un miedo de razonar, porque estamos plenamente convencidos que la Escritura tiene evidencias de sobra, pero no por eso creeremos. Ahorita mencionábamos la Trinidad. Hermanos, ¿qué mente finita puede comprender que Dios sea uno y Dios sea trino? Pero la afirmamos con el corazón porque la Escritura lo enseña, lo enseña. Quiero terminar con unas aplicaciones brevemente. Aprendimos en Génesis 1, hermanos, que el Dios y nuestro Dios es un Dios de orden. Vimos cómo Él fue ordenando todo en la creación paso a paso. Eso nos lo enseña la Escritura en 1 Corintios, que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Segundo, también el orden de la creación es inmutable, hermanos y amigos, es inmutable. Pensemos en esto: el mar, la tierra, las aves, los animales que hoy nosotros vemos son los mismos que Dios creó en Génesis 1. Cuando nosotros alzamos nuestra mirada y vemos los cuerpos celestes, la luna y las estrellas y el sol, recordemos que esa es la lumbrera que Dios creó en Génesis 1. Su creación en ese sentido permanece inmutable y nosotros lo podemos ver hoy. La revelación general, es decir, la creación es bella y es hermosa. Nos dice el Salmo 19:1, los cielos que cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la convención, en Curitiba, estuvimos meditando en ese salmo en cuanto a la revelación general de la creación. La creación cuenta la gloria de Dios, y en Romanos 1:20 el apóstol nos dice que la creación es un testimonio que hace que el ser humano sea inexcusable o que quede sin excusa para el día del juicio. Romanos 1:20. Y por último, no olvidemos, hermanos y amigos, a nuestro gran Salvador Jesucristo, puesto que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Leamos un versículo y con esto terminamos este espacio de escuela bíblica. Juan 1:3. Vayamos al Evangelio de Juan. Nos dice allí, Juan, del 1 al 3. En el principio
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá fíjense cómo Juan 1 guarda una similitud muy grande con Génesis 1. Fíjense cómo acá dice: en el principio era ¿quién? El Verbo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, estaba con el Padre allí en la creación. Y no solo eso, sino que todas las cosas que vemos visibles han sido hechas por el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos esas palabras: en Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver.